Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas aquí con Javier Orgaz. Bien, vamos a ver cómo, porque claro, teniendo las dos y no saber cómo enfrentar el vídeo, y tampoco me apetecía hacerlos por separado, ¿vale? Son fragancias que olfativamente comparten excesivas cosas. Quizás efectivamente se desmarcan por el tema de algunas notas, pero comparten demasiado. No son iguales, porque no lo son, pero no lo son porque las tienes las dos y las estás oliendo. Porque os puedo garantizar que por separado puede llevar a confusiones. Esto es así. Bien, la primera que salió fue la Club, Acqua di Parma Club, tal cual, escrito todo seguido. Si mal no, sí, correcto, es que yo también me confundo a veces, yo las distingo por el color. Entonces, la Club seguido, tono verde, fue la primera, año 2015 aproximadamente, si me equivoco, pues no pasa nada, ¿qué más dan los años? Porque esta sí la que la tengo controlada, que es la Club separada por puntitos y que salió en el año 22, si mal no recuerdo. Fecha arriba, fecha abajo. El caso que comparten demasiado, es excesivo. La verde, la primera, es mucho más mentolada. Tiene más intención, proyecta más, aguanta, a mí me aguanta más, ¿vale? Esta es la versión amable, más sofisticada y refinada de la Club en verde y todo seguido. Pero comparten demasiados puntos. Entonces, también tenía que decir que efectivamente encuentro que o tienes una o tienes otra. O eres amante y te da igual como yo y haces así, vente para acá conmigo. Entonces, estas cosas hay que tenerlas muy claras, pero no quiero confundir al personal con ello, y entonces tengo que deciros, aquí tenéis más potencia, es un toque más vintage, porque es más mentolada, pero sin perder el apresto fresco, más jovial, pero más fuerte. Y aquí tenemos la versión, la CLV, con los puntitos, más refinada y sofisticada, pero eso no le quita para que efectivamente sea quizás la más sport. Esta viste la ropa, viste al hombre, pero queda como más llevadera en el día a día. Aquí tenemos, pues, esto es un enfrentados prácticamente, porque de verdad, vuelvo a repetir, no son las mismas, no, es que no son las mismas, no son iguales, pero olfativamente son súper parecidas. Muy parecidas, ambas dos concentración agua de colonia. Entonces, ojito, cuidado con esto porque quería dejarlo muy claro. Pero efectivamente sí que encuentro que pueda ser redundante tener las dos para una persona que, entonces tengo que decir las cosas de una y las cosas de otra. Ya sabemos que están cargadas en cítricos, que además llevan ámbar gris, que comparten la mayoría de las notas. Es que es así. Entonces, si me tengo que vestir para el día a día, no ser tan avasallante, hablando siempre avasallante, ojo, cuidado que se me entienda, desde el punto de vista de las aguas de colonia, me quedo con esta. Pero si busco más intención y hasta incluso tener un poco más de punch para ponérmela por la noche, dentro de las frescuras mentoladas que me otorga, me pongo Club Clásica. Voy a llamarla así, clásica, para no perdernos mucho. Pero fijaros si no son tontos los señores de Acqua di Parma, que efectivamente la separan por el nombre con los puntitos, pero daros cuenta de que los tapones son exactamente iguales, clavaos, el mismo tono de verde y todo exactamente igual. Hay modificaciones con respecto a determinadas notas, pero de verdad que ojo, cuidado, porque es que os podéis confundir. De verdad, lo digo en serio. Bien, creo que son masculinas, a pesar de que efectivamente puedan tender a lo unisex, pero es más masculino que, sobre todo por los toques mentolados. No llega a ser un aftershave ni nada de eso, pero porque además no llega a ser un aftershave porque se nota una menta completamente fresca, como muy natural. No tenemos esa sensación de un aftershave que queda como más infusionada la menta junto con eucaliptos y otro tipo de tonos como más balsámicos. Entonces es distinto, pero efectivamente tiende más hacia lo masculino que no hacia lo femenino. ¿Que se lo puede poner una chica? Sí, pero vamos, que para mí que se lo ponga una chica también sería un poco pérdida de tiempo, porque además tenemos pues la gran clásica de la casa
entonces no tiene su qué. Bien, dicho lo dicho con las dos Club. Estela y proyección, ambas dos. Esta tiene más estela, más proyección, pero tampoco es que se vaya de calle que esta de aquí. Distancia corta, próxima, secados súper rápidos, como mucho en 5 minuticos lo tenemos. Y tenemos además pues una estelica y una proyección que nos va a durar como mucho, aquí sí, media horica. En esta no, media horica en esta, en la clarita, en la separada por los puntitos, en la 20-22, tenemos media horita. Aquí llegamos a unos 45 minutos aproximadamente con más estela y más proyección. Pues es como más, es más retro, es más vintage y está más cargada. Pero básicamente, lo digo en serio, si os ponéis a hacer unos planteamientos de secado real, al final encontráis tantísimos puntos en común que tendríais que, sería un dilema, elegir entre una y otra, dependiendo de las prestaciones que estéis buscando en ambas dos. Señoras y señores, versatilidades, mucha mañana aquí, algo de noche aquí, por supuesto, y poquitas cosas más. Goce, disfrute, reaplicaciones intermedias en las 6 horas aproximadamente que duran las dos. Lo siento, no voy a darle más porque hace falta reaplicar. Son adictivas porque son muy chispeantes, son crujientes y además también pues con la nota de gálbano por un lado y con la pimienta por el otro, tanto en una como en la otra, no, porque no comparten precisamente la nota de gálbano, no es compartida, ni la de pimienta, ¿vale? Pero todo lo demás sí. Entonces, claro, son ligeros matices que una nariz que no esté entrenada no la va a detectar. Tal cual. Y además es una fragancia que os puedo decir una cosa, es la típica que os podéis poner una un día, la otra otro día y os van a oler exactamente igual. No es ninguna locura lo que estoy diciendo. Las diferencias son mínimas entre estas dos, así que ahí estamos. En cuanto a las edades, si además le he echado, las tengo las dos aquí y una la tengo, el secante la tengo con una marca de bolígrafo para saber que es la verde oscura. Y luego aquí tengo, a ver, voy a separar un poco más porque si no al final es que son parecidísimas. Lo dicho. Tiene más cuerpo la oscura, muchísimo más cuerpo. Además queda en el secado más atalcada que no esta. Esta es más colonia. Es más el concepto y la idea del diseño de una colonia clásica. Esta viste más. Esta es lo que estoy diciendo todo el tiempo. Esta viste más. Además se queda atalcadica en el secado, pero vamos, sí o sí. Y a ver si me las meto por un ojo yo, pero me faltaba ya, se queda tuerto. A ver, esto sería título: se queda tuerto haciendo un vídeo de perfumería. El orgasmo. Y es lo que hay. Señoras y señores, es lo que hay. Aparte de que no entiendo por qué han tenido que hacer esto. Efectivamente y evidentemente los colores son distintos, pero las similitudes olfativas son excesivas. Para mi nariz. Encima le ponen el mismo nombre y separado con puntitos. Una y la otra no. Que es esta. Esta es la que va del corrillo y esta es la que lleva la separación de puntitos. Ambas dos son buenísimas, pero creo que a vuestra elección quedaría el elegir que una de ellas es innecesaria. Yo lo que pasa es que me gustan muchísimo las dos y voy jugando y la verdad que tampoco me pongo a mirar todas estas cosas y consideraciones que os digo a vosotros para que más o menos os hagáis una idea de lo que son. Pero creo que son para disfrutar. Son para la gente que les gusta mucho los toques mentolados, con toques cítricos potentes que efectivamente luego terminan endulzándose ligeramente, y además un ámbar gris que da mucho gustico de oler porque no saca tono animálico, se queda endulzado floral y mola mucho. Ambas dos se atalcan, una más que otra, pero al final de lo que se trata es de que nos podamos sentir limpios y confortables. Las dos tienen el concepto, la idea plenamente italiana: vestir ropa, vestir señores, vestir caballeros. Una viste más que la otra, pero poquitas cosas más. Sí, vuelvo a repetir, soy consciente de que son distintas. Las tengo aquí, lo sé, pero me gusta poner las cosas en su justo valor y justa medida. Yo que para eso me he gastado los dineros muy a gusto en ellas, pero efectivamente llamo a la cordura.
La cordura es muy importante en todo esto y siempre las compras que no sean en la medida de lo posible a ciegas. Intentar evitarlo, pero de todas. Cumplidos, por cierto, que se me olvidaba, sí. En estas dos, sí. Porque son agradables. Son muy agradables. Además, la típica fragancia que te puedes poner por la mañana, te están oliendo, pasa alguien y dice, uy, qué bien hueles, qué fresquito, qué limpio. Y dices, claro, Aqua di Parma. Entonces, aquí sí que vais a tener cumplidos. Vais a ir, además, sobradísimos. Son fragancias que triunfan. Y son fragancias que, además, también debéis de tener en cuenta que funcionan muy bien con calor porque son frescas, refrescan y encima con ese toque mentolado se agradece. Esta, al tener un poco más de cuerpo, pues puede ponerse un poco más cargante, pero la verdad es que nada, yo este verano me la he estado aplicando fenomenal, pero sí que lo que es cierto que con la subida de calor a nivel corporal lo notas más. Esta se queda pues más livianita, más limpia, más... es otra cosica, pero tengo que decir que la versión modernizada es como la versión modernizada, refinada y más elegantona. Esta es como más, estoy aquí, tengo pelo en el pecho, soy un hombretón. Esta es esta, ¿de acuerdo? Así que poquitas cosas más. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo, no sin antes dejar de deciros que www.javierorgaz.com. Muchísimas gracias por estar ahí. Me despido diciendo una cosa muy bonita en alemán, que es Auf Wiedersehen.